las universidades se abren a esos otros saberes. A veces dicen, bueno, vamos a incluir individuos. Sabemos que tenemos pocos estudiantes de origen indígena, entonces les damos becas, les damos la bienvenida, la UNAM tiene un programa de este tipo, la Fundación Ford que mencionaba antes también, y entonces son programas de mala conciencia que de alguna forma cambian algo, pero no tocan el currículum, no tocan los saberes hegemónicos, sino que diversifican la población a quien se dirigen, lo cual es un primer paso. Y luego menciono aquí con Mato algunas otras formas de crear puentes, alianzas entre, por ejemplo, saberes campesinos que están en las comunidades y las carreras agronómicas clásicas, saberes medicinales populares que están en las comunidades y determinadas carreras de enfermería, de partería, obstetricia, medicina, etcétera, que están en las universidades. Y así se llega hasta aquellas universidades que se piensan a partir de la relación entre el saber académico y el saber comunitario, que es un poco lo que en México ocurre con las universidades interculturales. Muy recientes, muy precarias, pero con el intento de abrirse a esa diversidad, de convertir la diversidad, que antes siempre era un problema, era un estigma, era algo que mejor escondías, convertirlo en un recurso pedagógico, en un recurso didáctico en el aula. Tú que hablas otra lengua, tú que hablas otro dialecto dentro de esa lengua, tú que vienes del campo, tú que vienes de la ciudad, apórtame tus experiencias, tus saberes para esta problemática. Entonces, las universidades interculturales se ven obligadas a inventar currículums, carreras bastante raras, con nombres bastante New Age, como esta que tenemos en Veracruz, gestión intercultural para el desarrollo, y todo el mundo de las comunidades dice, ¿qué será eso? Que no se atreven a impartirlo en Jalapa a sus propios hijos, pero vienen aquí a impartírnoslo a nosotros. La idea de este tipo de carreras consiste en vincular lo académico con lo comunitario, con perspectivas de profesionalización en el lugar de origen. Ustedes saben que hay varias experiencias bastante negativas donde se intentó frenar migraciones a través del acceso a la educación superior. Cuando los tecnológicos llegan a las zonas rurales, tienen éxito, pero en el sentido emigratorio. Porque tú haces esa carrera, la terminas, y luego, como no puedes ejercer esa carrera en la comunidad, te tienes que ir a la ciudad. Entonces lo que hemos hecho es no frenar migraciones, sino cualificarlas de alguna manera. Pero la fuga de cerebros sigue siendo un problema en todas las regiones indígenas. Entonces la idea que estos programas tienen, y no es algo que sustituya a la universidad convencional, sino que lo complementa para aquellos que quieren permanecer en sus comunidades y quieren profesionalizarse a partir de las necesidades locales, es un currículum basado en lo vivencial, en lo regional, en los problemas, y a partir de ahí los jóvenes comienzan a nutrirse de determinados métodos, teorías, enfoques académicos para resolver problemas en sus comunidades. Por eso no se ofrecen disciplinas en el sentido clásico, sino una especie de enfoque transdisciplinario basado en la resolución de problemas específicos. Por falta de tiempo no voy a entrar en los detalles, pero hay mucha información en varias webs sobre este tipo de programas. Lo que me interesa destacar de este tipo de nuevas carreras es que se comienzan a pensar, es un proceso porque primero fueron diseñadas nuevamente desde la SEP para que consiguieran sus cédulas y su reconocimiento, etcétera, pero actualmente están siendo en todas las universidades interculturales rediseñadas desde abajo. Los consejos consultivos locales participan para repensar cuáles son las necesidades para las que necesitaríamos en nuestra región profesionistas que no nos vengan de fuera, que no nos vengan de la ciudad, sino que se hayan formado aquí y que conozcan nuestros problemas. Y el resultado es, en gran mayoría de estas instituciones, que el currículum transita de lo enciclopédico, que es lo clásico de nuestra forma, de cómo todos nos hemos formado, el aprendizaje enciclopédico, todológico de una disciplina, a un currículum basado en métodos, en metodologías. Es una malla curricular de un diseño de determinados métodos que juntos generan un itinerario formativo. Tú entras a esta carrera con un problema a investigar y sales
con alguna propuesta para resolver ese tipo de problemática. Lo que hemos hecho en la Universidad Veracruzana, la Veracruzana es la única en la que este programa no surge aparte, con una nueva creación de universidad, con falta de autonomía, con injerencia de gobernadores. Ustedes se imaginan todo lo que están pasando estas universidades de reciente creación, sino que en la Veracruzana lo hemos hecho desde una institución de investigación educativa, como es el instituto en el que trabajo, y por eso hemos creado esa Universidad Veracruzana Intercultural como parte de la universidad pública convencional. Y así puedes aprovechar mucho más las sinergias entre saberes académicos y esos saberes regionales. Lo que hemos hecho desde el año 2007 fue acompañar estos programas, etnografiarlos, porque lo que importa aquí es una mirada inductiva, local, desde abajo. ¿Qué aprendes en el aula? ¿Qué te aporta el profe o la profe que viene de fuera? ¿Qué te aporta el profesionista o la profesionista que viene de la comunidad y tiene un empleo ahora en la Universidad Intercultural? ¿Y qué te aporta tu interlocutor, el sabio, la sabia en la comunidad, que te enseña aquellas partes que no se pueden enseñar en lo áulico? Y a partir de ahí voy a saltarme esta parte metodológica, que voy a dejar aquí el PowerPoint para quien le interese, porque es un poco más de detalle metodológico, pero por falta de tiempo y como quiero pasarle pronto para la discusión, para abrir el debate, solo menciono aquí que es una investigación de lo que llamamos etnografía colaborativa, porque no se trata de extraer información únicamente, sino de realizar este tipo de trabajo con estudiantes, docentes, egresados y vecinos de las comunidades para que retroalimenten el currículum mismo de esta universidad. Entonces me salto estas partes, y lo que hemos hecho en concreto es, en las 4 regiones de Veracruz en las que opera este programa, hemos elegido ámbitos donde mejor se perfila esto que algunos autores llaman de forma un poco grandilocuente diálogo de saberes, que a veces no es un diálogo. Muchos egresados dicen: el diálogo ocurre dentro de mí como egresado, porque me formé en lo académico, provengo de la comunidad, y entonces yo mismo tengo que dialogar con ambas fuentes de saberes, pero la universidad como tal todavía no dialoga porque no reconoce determinados saberes. Este es un huehuetlaca del norte de Veracruz, de la Huasteca, que por no tener cédula profesional de licenciatura no puede impartir clases en la universidad, pero es parte del Consejo Consultivo y es además un interlocutor continuo de la Universidad Veracruzana Intercultural. Y lo que hemos etnografiado es cómo los egresados de esta carrera de gestión con orientación en Derecho, cómo ellos se convierten en mediadores o intermediarios entre lo que es el régimen mexicano de derechos humanos constitucionalmente garantizados por una parte, y lo que la comunidad hace desde hace siglos, lo que algunos llaman usos y costumbres o derecho consuetudinario. Entonces nuestros egresados, los gestores, actúan como traductores, a veces literalmente traductores en el sentido lingüístico. Aquí en la OIT 169 dice que tenemos derecho a la consulta, y eso te lo traduzco al náhuatl, etcétera, etcétera. Y también traductores en el sentido más amplio, en el sentido cultural. Lo que la asamblea decide, lo que desde siempre se hace, que si alguien ha robado algo en la comunidad, de esta forma se va a resolver y se va a retribuir, es lo que hoy en día en el sistema jurídico, en las últimas reformas educativas, se llama conciliación. No sabíamos que se llama así, pero es completamente compatible, no es ilegal que la comunidad decida qué va a pasar con el que se robó la vaca del vecino. Y entonces ahí nos damos cuenta que estos jóvenes comienzan, en el ámbito del pluralismo jurídico, comienzan a actuar entre los jueces de paz, como les llaman algunas comunidades, o las autoridades, digamos, tradicionales, por una parte, y las autoridades, el Ministerio Público, que también tiene que abrir su mente para entender que hay cosas que la comunidad resuelve y que no hay que atraer automáticamente. En otra región, en el Totonacapan, los estudiantes y egresados, por el problema que hay de falta de recursos financieros, falta de acceso a sistemas financieros, instituciones bancarias, se han inventado una moneda, entre comillas, comunitaria. El tumin, que en totonaco significa dinero, es una moneda no basada en la bolsa de valores, no basada en una reserva de oro, sino basada en una moneda mucho más importante en las comunidades, que es confianza. Es un papelito que no sirve nada, pero si yo te conozco y si yo confío en ti, y si tú participas en esta red de los que utilizamos esta moneda,
nos intercambiamos y yo puedo comprar por tales túmenes tal tipo de mercancía, o puedo ofrecer mis clases para tal tipo de etcétera. Entonces, lo que vemos aquí, cómo se pueden fortalecer mecanismos de economía solidaria, lo llamarían algunos, cooperativismo, etcétera, por los propios egresados. No se trata de modificar la comunidad, de abrirla, de volverla monolingüe, pero que tenga la capacidad de decidir para qué gasto los pesos mexicanos escasos que tengo y para qué gasto esta moneda que es la confianza en la comunidad para ciertos aspectos. Entonces, eso es otra de las funciones que están realizando. En otros contextos, como en la Sierra de Songolica, los egresados trabajan en un intento de mejorar las relaciones entre los diferentes subsistemas del nivel educativo. Ustedes saben que uno de los principales problemas es la ruptura entre preescolar y primaria, que es la menos dramática, la más dramática entre primaria y secundaria, y sobre todo en contextos indígenas, donde la primaria es bilingüe, o por lo menos nominalmente bilingüe, y la secundaria es completamente monolingüe. Entonces ahí hay que mejorar las relaciones para que lo que antes se celebraba como tu diversidad lingüística no se convierta de repente en un estigma, y de ahí al sistema medio superior. Entonces se trabaja con cuestiones que tienen que ver con patrimonio, con lengua en estos contextos. Y en último lugar, en las selvas del sur de Veracruz, los egresados trabajan sobre todo en proyectos agroecológicos en los cuales nuevamente tienes que poner en diálogo toda la tradición agronómica de la agricultura moderna con lo que subsiste todavía de la agricultura tradicional, pero que se puede ampliar con nuevos conocimientos agroecológicos que vienen algunos de la región y otros, por supuesto, de fuera de otros proyectos. Entonces, de esta manera, muchos de los jóvenes y de las jóvenes trabajan como mediadores en el sistema jurídico, en el sistema de salud, en cuestiones económicas y en cuestiones de biodiversidad. Para terminar esta parte y pasar ya a las conclusiones, ¿qué pasa con egresados de instituciones tan novedosas, tan raras, poco reconocidas? Uno de los principales problemas, por supuesto, es la empleabilidad de los jóvenes, y no por ser egresados de estas universidades. En toda la región, en ese tipo de regiones, tenemos el problema que también los egresados de pedagogía, de antropología y de otras carreras enfrentan esos problemas de empleabilidad simplemente porque no existen los mercados laborales en este tipo de contextos. Pero sí participan en procesos de autoayuda, en procesos de autoorganización, formación de redes. Algunos combinan el estudiar un posgrado con algún trabajo comunitario, algunos migran temporalmente, pero tienen recursos para regresar, porque ahora, como licenciados y como personas no solo bilingües oralmente, sino también biliterales, en el sentido de que saben escribir su propia lengua. Ya tenemos varias tesis en náhuatl y en popoluca redactadas íntegramente en la lengua indígena. Entonces, estos son recursos que ellos paulatinamente van utilizando, presentándose a convocatorias en el sistema educativo, en el sistema de gestión de recursos, en Semanat y otras características. Vemos entonces que tenemos un ambiente de precariedad en lo laboral, por otra parte de empoderamiento en el sentido de la construcción de redes, y vemos nuevamente que nuestros indicadores de seguimiento de egresados, pensados desde el centro, pensados desde la NUYES, no funcionan, se quedan cortos. Si yo aplico a esta generación, lo estamos haciendo con la primera y segunda generación de egresados, si yo aplico a esta generación los indicadores de ANUYES, que tienen que ver con empleabilidad, cuánto ganas a un año, cuánto ganas a 2 años, etcétera, y si no ganas nada, fracaso. Pero si ahí lo contrasto con el impacto que tiene en su familia, en su comunidad, en su municipio, la primera licenciada, la primera chica que conoce sus derechos, la primera chica que genera una ONG que trabaja con otras mujeres dando talleres sobre violencia de género, etcétera, ¿cómo es que no tienen impacto medible estadísticamente? Pero hay un impacto comunitario y hay un proceso de ciudadanización a partir de estas iniciativas interculturales, porque de repente el ir a la universidad sirve en el sentido muy concreto
de que ahora en la comunidad conocemos a una que sabe bajar proyectos, conocemos a una que sabe escribir en nuestra lengua, que conocemos a una que, etcétera, etcétera. Entonces, estas son cuestiones que todavía ni en la política educativa, ni siquiera en la investigación educativa las hemos cuantificado, porque son fenómenos emergentes, muy inductivos, muy nuevos, pero que están transformando las localidades. Por último, y con esta parte termino, una vez realizada la etnografía, el acompañamiento durante 3 años aproximadamente, lo que ahora estamos haciendo es retroalimentar la propia universidad. Tenemos la ventaja de que esta universidad intercultural no depende de la SEP y de toda la verticalidad, sino que depende de una universidad que de por sí ya está regionalizada, como es la Universidad Veracruzana. Entonces, lo que estamos haciendo es retomar este problema que tienen todas las universidades, interculturales, monoculturales, convencionales, como queramos llamarla, de que nos pagan por la docencia, a veces nos dedicamos a la investigación y la vinculación queda para el fin de semana o para la mala conciencia o para alguna actividad posterior, que realmente las funciones sustantivas no están integradas. Esto en el ámbito urbano es históricamente un problema y todos los académicos y académicas sabemos que es un problema. La poesía de la SEP, que lo llaman perfil deseable, está muy bonito en teoría, pero sabemos que somos mucho menos indeseables en todo lo que hacemos porque nos obligan a ser todológicos, pero por supuesto que al final las, con perdón, horas nalga frente a grupo cuentan mucho más que cualquier otro tipo de actividad académica. Este problema se multiplica en estas nuevas universidades rurales, donde la comunidad es tu vecino, donde te ven en el día a día y donde saben, Gunther está recluido en el aula, nos tiene miedo, no sale, no hace nada aquí en la comunidad. Les hemos mandado 2 generaciones de chicas y chicos a estudiar y todavía no hay impacto en la comunidad. Entonces ahí la necesidad de pensar el currículum desde lo local, de las necesidades, de las capacidades, de los saberes haceres, para resolver el problema, es mucho más fuerte, mucho más visible que en un contexto urbano anonimizado donde nadie en la vecindad sabe exactamente cuántos jóvenes están pasando horas y horas en el aula sin realmente aplicar conocimientos, retribuyendo conocimientos a sus comunidades de origen. Entonces lo que estamos haciendo es centrar el currículum en estos saberes haceres prácticos de los jóvenes. Y tenemos que reconocer que algunos de estos saberes haceres los fomentamos desde el aula, pero también tenemos que reconocer que hay muchos otros que nosotros no manejamos. Estamos desformados, no estamos formados para ese tipo de resolución de problemas, por eso necesitamos los actores gubernamentales, no gubernamentales, comunitarios que existen en la región para que toda la carrera tenga una cara académica áulica y una cara comunitaria y de aplicación. Me voy a saltar algunos detalles. Lo que hemos hecho es analizar los proyectos que realizan los jóvenes, lo que llamamos aquí investigación discente, cuáles son sus problemas que tienen en sus proyectos para mejorar su formación, y nuevamente la parte metodológica es clave, aparte de las cuestiones propedéuticas. Ustedes saben, por todo el subsistema de educación que comienza a ser bilingüe, preescolar, primaria, y después de repente, por lo menos en el estado de Veracruz, pero creo que en muchas otras partes también, de repente de la educación primaria bilingüe intercultural pasas a algo que se llama telesecundaria, que es como lo menos bilingüe intercultural posible, que es el canal que viene del DF, y de ahí pasas al telebachillerato, y después estos pobres jóvenes van a una universidad con una vocación comunitaria, cuando se han dedicado los últimos 5 años a ver la tele. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es fomentar estas capacidades tanto orales como escritas en las 2 lenguas. Y eso es uno de los principales retos en el currículum. Desde lo académico, cuestiones de literacidad y cuestiones metodológicas, y de lo comunitario, cuestiones de resolución de problemas concretos. Lo mismo estamos analizando en el caso de los docentes. ¿Quiénes son estos docentes y quiénes deberían ser en estas universidades con un currículum tan inductivo? ¿Realmente es mejor el último nivel SNI, el último doctor en lo que sea, para trabajar en la Huasteca veracruzana? ¿O no será mejor, en vez de aquella persona completamente bilingüe en inglés o francés, etcétera, alguien que sepa
escribir en náhuatl, que sepa influir en una asamblea comunitaria sin traductores e intérpretes, etc. Entonces también los parámetros de lo que entendemos por calidad académica tenemos que regionalizarlos y volverlos más inductivos. Estamos trabajando ahora con distintos perfiles que necesitamos para este tipo de universidades, porque no creemos, como mencionaba antes, en la poesía esta del perfil deseable, sino que sabemos que hay gente que sirve para el trabajo áulico, pero no automáticamente para la investigación de punta. Hay otros que sirven para el trabajo de vinculación, pero que pierden su tiempo en el aula, y entonces ese tipo de profesionistas los necesitamos, y los necesitamos dentro de la universidad, lo cual es un desafío para los criterios administrativos, burocráticos, de cómo emplear, cómo retribuir a este tipo de profesionales. Estamos haciendo propuestas y proyectos piloto ahora dentro de la Veracruzana Intercultural, como en muchas otras universidades. Esta idea que viene de las ciencias exactas y de las ingenierías, de semilleros de iniciativas que luego se pueden ir de la universidad a los mercados, a la iniciativa privada, nos parece muy interesante, pero por supuesto en regiones como en las que trabajamos no son semilleros de plusvalía en el sentido monetario, sino son semilleros de iniciativas de la sociedad civil que viene a la universidad para de ahí formarse en determinadas cuestiones, derechos humanos, salud, etc. Y entonces así estamos comenzando a desarrollar estas unidades de vinculación, que es todo un proceso para convencer a autoridades universitarias, porque esto a ellos ya les parece como demasiado servicio social para una unidad académica. Pero de esto dependerá el futuro de las universidades en contextos de diversidad. Porque en estos contextos de diversidad con desigualdad, por supuesto que las comunidades no nos van a mantener, no nos van a permitir estar ahí no sé cuántos siglos como ocurrió en los contextos urbanos, sin realmente impactar, sin realmente generar una diferencia a nivel comunitario. Y el otro énfasis que hacemos ahora a partir de los resultados del proyecto es